Filosofía posmoderna y contemporánea. La filosofía contemporánea se refiere a la filosofía que empezó a desarrollarse desde los 80 hasta nuestros días. Se caracteriza por el nacimiento de nuevos temas, nuevas rutas de pensamiento y nuevas metodologías, además de un nuevo análisis crítico en todos los órdenes. Para empezar, es inevitable mencionar a Friedrich Wilhelm Nietzsche, filósofo, poeta, músico y filólogo alemán. Fue considerado uno de los pensadores contemporáneos más influyentes del siglo XIX, crítico de la cultura occidental, y consideró que su sentido siempre había sido reprimir la vida en nombre del racionalismo y de la moral. Su principal aporte en cuanto al pensamiento fue el replantear los valores que fundamentaban la vida. Desarrolló la doctrina de la voluntad del poder. Dios ha muerto, nosotros lo hemos matado. Una de las frases más polémicas de este filósofo, que ha marcado tendencias por más que es continuamente excluido de los círculos críticos y académicos conservadores. Para el filósofo alemán, la muerte de Dios supone el momento en que el hombre ha alcanzado la madurez necesaria para prescindir de un Dios que establezca los límites a la naturaleza humana, o sea, la moral. La moral va inextricablemente ligado a lo irracional, dice Nietzsche, a las creencias infundadas, es decir, a Dios en el sentido de que la moral emana de la religiosidad, de la fe axiomática y de la pérdida colectiva de juicio crítico en pos del interés de los poderosos y el fanatismo de la plebe, además de la decadencia de los grandes valores personificados en la figura de Dios, es decir, todo lo que ha sido grande en la historia del hombre estaba dejando de tener valor, dejó de tener valor de convicción. Edmund Gustav Alfred Husserl. Edmund Gustav Alfred Husserl, filósofo matemático alemán, fundador de la fenomenología trascendental y, a través de ella, del movimiento fenomenológico, uno de los movimientos filosóficos más influyentes del siglo XX y aún lleno de vitalidad en el siglo XXI. Uno de los filósofos que más ha influido en la orientación de la investigación filosófica de los autores contemporáneos. Para él, el pensamiento es un acto psicológico y la verdad como un proceso lógico. Método fenomenológico de Husserl. Definición de fenomenología. Para comprender la fenomenología, debemos comprenderla como la descripción neutra de esencias de vivencias. Traduciendo, la descripción de las estructuras de la experiencia tal y como se presentan a nuestra conciencia. Describir lo que aparece. Describir el fenómeno. La descripción neutra. Para ello, se parte al análisis del objeto sin asociarlo con creencias corrientes e ingenuas sobre su existencia real. El tema de la fenomenología está en las esencias. Consiste en la búsqueda de ese centro o unidad, características que se enlazan necesariamente. La dificultad en la fenomenología no trata de cualquier tipo de esencias, sino de aquellas que caracterizan a las vivencias, siendo estos los modos de conciencia necesarios para captar algún objeto. Por ejemplo, si les muestro esta imagen, la mayoría va a estar mencionando o asociándolo directamente con el órgano llamado corazón. Sin embargo, sabemos muy bien que esta imagen está muy lejos de parecerse realmente al corazón, sino que por algún tipo de asociación que fuimos aprendiendo a lo largo de nuestra existencia, tendemos a asociar o a considerar esta imagen o este fenómeno al corazón. Si les pregunto qué observan, la mayoría me diría: observo a una persona triste. Sin embargo, eso es lo que justamente menciona Husserl. Evitemos cualquier asociación que tengamos de manera directa con el fenómeno observado. Tratemos de observar y de describir de la manera más neutral posible, dejando de lado cualquier tipo de asociación con el fenómeno dado.
Muy bien pudiera esta persona estar llorando de felicidad o simplemente tener algún problema en la vista o en todo caso alguna otra situación que ha motivado a que esté derramando lágrimas, no necesariamente asociándola con la tristeza. Muchos asociarían esta imagen con la sangre. Sabemos muy bien que si nos ponemos a analizar de manera crítica y neutra esta imagen nada más, estaríamos dándonos cuenta que es una impresión en donde se observa gotas de tinte rojo, nada más. La epogé, según Husserl, la epogé o suspensión de juicios consiste en la operación mental por la cual se deja fuera de consideración algún dato que ordinariamente se presenta. Los tipos de epogé principales son la epogé filosófica, poner en paréntesis, dice Husserl, todo presupuesto o teoría filosófica con el fin de centrar nuestra atención exclusivamente en el objeto. Cuando Husserl habla de poner en paréntesis, se refiere a apartar, a dejar de lado, a excluir cualquier pensamiento o prejuicio que yo tenga sobre el objeto de carácter filosófico para poder dilucidarlo de la manera más neutral posible. La epogé fenomenológica consiste en poner entre paréntesis, ya habíamos dicho, separar la existencia o ser real de los objetos para tratarlos solo en cuanto fenómenos, o sea, en cuanto a que se manifiestan o aparecen. La epogé eidética consiste en poner entre paréntesis todo lo accidental, fáctico o contingente, enfocarse únicamente en lo a priori, es decir, a lo esencial. Materialismo histórico de Karl Marx. El materialismo histórico es una teoría propuesta por Karl Marx, filósofo, economista, sociólogo, periodista, intelectual y militante comunista alemán de origen judío. Es una teoría científica sobre la formación y desarrollo de la sociedad, cuya formación se explica desde lo económico, desde la producción de los bienes materiales, y que esta infraestructura económica es la que determina la conciencia de una determinada sociedad. El hombre es un sujeto histórico inserto en un mundo social y económico, un hombre que se crea a sí mismo en el trabajo. Toda la llamada historia universal no es otra cosa que la producción del hombre por el trabajo humano, es decir, la base de la historia es el trabajo del hombre, la producción del hombre. Síntesis sobre las ideas fundamentales del materialismo histórico. El hombre se realiza a través del trabajo. El ser humano transforma y humaniza la naturaleza haciéndola suya. Existe una dialéctica entre el hombre, la sociedad y la naturaleza que se transforma de manera continua. La dialéctica, por lo tanto, es la marcha ininterrumpida de la historia. La historia es concebida como el desarrollo de los distintos modos de producción que se van sucediendo, siendo el motor de este cambio la lucha de clases. Cada forma de producción conlleva decisiones internas debido a la existencia de intereses opuestos en su seno. Las distintas clases sociales tienen intereses contrarios. Esta fase se corresponde a lo que Hegel denominaba tesis. Estas contradicciones dan lugar a la revolución. Esta segunda fase se corresponde con la que Hegel determina o denomina antítesis. La revolución produce una nueva forma social con distintas relaciones entre clases, entre las que se producirán más adelante nuevas contradicciones. Esta fase se corresponde con lo que Hegel denomina síntesis. Continuamos con la síntesis sobre las ideas fundamentales del materialismo histórico. En resumen de lo anterior, el materialismo histórico consiste en la tesis según la cual no es la conciencia de los hombres la que determina su ser, sino que al contrario es su ser social el que determina su conciencia.
o lo que es lo mismo. Los hombres no tienen una conciencia, unas ideas políticas, una religión, una ideología y luego actúan y trabajan tratando de llevar a cabo estas ideas, sino que sus condiciones materiales de vida, la forma en que se relacionan con los demás hombres y la forma en que se establece su trabajo, es en realidad lo que determina por completo su manera de pensar. Martin Heidegger, filósofo y profesor universitario alemán y uno de los más grandes e influyentes filósofos del siglo XX y de la filosofía contemporánea, por supuesto. El ser. ¿Qué es el ser? El ser es la nada, dice Martin Heidegger, no en el sentido propio de la palabra, sino más bien por su función ontológica, porque es un fondo en donde no existe ninguna cosa que nos interesa o distraiga, dejándonos abiertos al ser. Esta nada, más bien para Heidegger, es la ausencia de aspectos extrínsecos a la persona o al objeto, en donde queda desnudo, por así decirlo, a su auténtica existencia. ¿De qué sirve analizar el ser? Para entender al hombre como Dasein, entendiendo como Dasein este término alemán que significa como ser arrojado a la existencia, escupido a la existencia, como diría Heidegger, es lo que da sentido a las cosas. El ser es el único que relaciona las cosas entre sí, pero esta comprensión solamente podremos conseguir acercándonos al ser, desnudándonos al ser, a ese ser obligado a la existencia, obligado a existir. Es lo único que permitirá una vida auténtica, el reconocimiento de nuestra temporalidad, como por así decirlo, de nuestra existencia, de nuestra fecha de caducidad, de estar abiertos a este ser que nos llena, por así decirlo, de estar abiertos a este ser que nos invita a mirarnos de manera profunda. El pensamiento y la filosofía de Martin Heidegger expresamente sigue el método fenomenológico, aunque con algunas modificaciones. El ser es el tema central de su filosofía. Su obra principal, Ser y Tiempo, es todo un tratado sobre el ser del hombre. Hace una clara distinción entre ser y ente. Ente, alude Heidegger, hace referencia a las cosas materiales, es decir, dentro de un plano óntico o de las cosas. El ser, por su parte, más bien sería lo que les da inteligibilidad y sentido a las cosas, más bien dentro de un plano ontológico, es decir, un plano del ser. El ser, por lo tanto, es fundamento de los entes, ya que es el único que piensa y da sentido a las cosas que existen a su alrededor. Heidegger tacha a toda la filosofía anterior a él por haberse olvidado del ser, ya que para él solamente Parménides y Platón trataron acerca del ser. Para Heidegger, toda la filosofía tuvo como propósito esclarecer qué son los entes o las cosas, olvidándose de lo principal que es el ser, es decir, ¿por qué hay entes en lugar de no haber nada? Heidegger reconoce un papel fundamental en el hombre, ya que para él es lugar en donde el ser se esclarece y se manifiesta. Por esto, Heidegger llama Dasein a la realidad humana. Ese término significa ser ahí y quiere señalar la especial vinculación del hombre con el ser, ya que el hombre es el único ser que problematiza sobre el ser. Aparentemente es un tanto complejo, pero es cuestión de analizarlo de manera detenida para poder comprender de qué trata Martin Heidegger al llamar ser ahí o Dasein al hombre. Simplemente se refiere a que el hombre es el único ser que analiza su existencia, que analiza más allá del plano de las cosas, sino que se analiza a sí mismo, analiza sobre el ser, sobre su ser.
El existencialismo, movimiento filosófico cuyo postulado fundamental es que los seres humanos, en forma individual, crean el significado y la esencia de sus vidas. La corriente, de manera general, destaca el hecho de la libertad y la temporalidad del hombre, de su existencia en el mundo más que de su supuesta esencia profunda, siendo uno de sus máximos representantes Jean-Paul Sartre, un filósofo, escritor, novelista, dramaturgo, activista político, biógrafo y crítico literario francés. Uno de sus postulados fundamentales es que la existencia precede a la esencia, es decir, que no hay una naturaleza humana que determine a los individuos, sino que son sus actos los que determinan quiénes son, así como el significado de sus vidas. El existencialismo generalmente describe la ausencia de una fuerza trascendental. Esto significa que el individuo es libre y por ende totalmente responsable de sus hechos, sin la presencia de una fuerza superior que pudiera determinarle en su actuar. Esto les atribuye a los humanos el crear una ética de responsabilidad apartada de cualquier sistema de creencias externo a él. El ser humano según Sartre. El ser humano, la existencia precede la esencia. Las cosas no definen lo que quieren ser. En cambio, el ser humano se define a sí mismo, determina su propia identidad, su propio destino. La vida del hombre es un proyecto futuro. El hombre es el único ser que tiene conciencia, es un ser para sí. Los demás seres vivientes son seres en sí, carecen de conciencia de su existencia. Por lo tanto, viven en sí. Su existencia en el mundo es vacía, sin logro y sin otro fin más que la muerte. El ser humano es el único ser para sí, porque constantemente se está proyectando y transformando en dinamismo y acción. Su vida es un proyecto futuro. El único fin de su existencia, expresa Sartre, es hacerse a sí mismo, construirse a sí mismo. El ser humano, expresa Sartre, está condenado a ser libre y a existir. La angustia, según el existencialismo de Sartre. La responsabilidad del hombre para hacerse a sí mismo le produce una tremenda angustia, expresa el autor, ya que, al ser absoluta libertad, no tiene justificación ni excusas, no tiene con qué escudarse ni justificar sus acciones. La angustia no es un sentimiento, sino un estado general del ser humano. El hombre no tiene angustia, sino que es angustia, expresa el autor, porque se ve forzado a tomar decisiones sin el respaldo de un ser superior. Mala fe y buena fe, según Sartre. Cuando el hombre intenta escapar de su propia construcción, de su propia libertad, llevan una existencia inauténtica, buscando sentido a sus vidas en la religión o en otros valores. A esta conducta de engaño Sartre la conoce como mala fe. La actitud auténtica es la buena fe, la que de aquel que asume la responsabilidad completa de su acción y situación, la de aquel que tiene como lema moral la realización de la libertad propia y ajena. Hans Georg Gadamer. La hermenéutica gadameriana propone una teoría de la experiencia que no conduce al abismo nihilista como la que propone de cierto modo los existencialistas y por su parte Friedrich Nietzsche. Su propósito consiste en romper el cerco cientificista y liberar al pensamiento para que se abra a la experiencia hermenéutica, a la comprensión como acontecer del sentido. Partiendo de Heidegger, expone que la comprensión no es una forma de conducta, sino más bien un modo de existir, caracterizado por su finitud y su historicidad. El propósito de Gadamer es más bien descentralizar a la conciencia. Paralelamente, ha ido subrayando de un método cada vez más acentuado el hecho de que el lenguaje se da solo dentro de comunidades históricas concretas bajo la forma de logos que generan una conciencia común
subyacente al entenderse social de individuos que pertenecen a una misma tradición, a un mismo ethos. Es decir, que el lenguaje dentro de una comunidad histórica genera un logos, una forma de comprensión lingüística. Eso, por su parte, propicia la conciencia común de esas personas que pertenecen a esa comunidad histórica, pero del cual el individuo no se da cuenta de este proceso. Él no se da cuenta en qué momento está haciendo esta o generando esta conciencia común por medio de las palabras, por medio del lenguaje. Sin embargo, este aprendizaje subyacente genera en el hombre o en el grupo social un entenderse, una comprensión por medio del lenguaje en sus distintas matices, en sus distintas formas, pero únicamente dentro de una comunidad de individuos que comparten una misma tradición y una misma ética o ethos o simplemente costumbre. Filosofía posmoderna. Para empezar, la posmodernidad no tiene un punto de inicio. Es, por así decirlo, un modismo que exalta la ruptura y decadencia de los grandes relatos de la humanidad, grandes promesas. Es decir, que el periodo posmoderno se desarrolla dentro de la filosofía contemporánea. No es un periodo de la filosofía, sino que más bien es un movimiento dentro de la filosofía contemporánea. En esta forma de pensar, los posmodernistas expresan que la historia no es más que multiplicidad de hechos. Pregona el multiculturalismo, la diversidad de género, el respeto por las etnias, las diversas religiones, el respeto por todas las minorías. Aquí le tenemos a uno de sus máximos representantes, que es Jean-François Lyotard. Fue un filósofo, sociólogo y teórico literario francés. Lyotard propone lo siguiente respecto a las sociedades postindustriales muy desarrolladas por influjo de la nueva tecnología informática. La multiplicación de máquinas afecta a la circulación de conocimientos y a la conservación de los mismos en banco de datos. De ahí se derivan las consecuencias no solo para la adquisición de los conocimientos, sino también para la naturaleza del mismo, conocimientos en datos o en lenguaje de máquinas. Además, el saber se ha convertido y sigue convirtiéndose cada vez más en una fuerza de producción. Aquí también se ve el saber como una perspectiva nueva, la de poder y de producción. Cada vez el saber va cambiando de naturaleza, expresa Lyotard. Ya no están a base de valores formativos ni por su importancia política, administrativa, diplomática o militar, sino más bien en un esquema de mercado, conocimientos de pago, conocimientos de inversión. Es decir, el conocimiento se ha monetizado. Los grandes relatos o las grandes promesas dentro de la historia humana según Lyotard. Los grandes relatos o metarrelatos son grandes ideologías del siglo XIX o anteriores que eclosionaron en el siglo XX como el liberalismo, el socialismo, el fascismo, el cristianismo, entre otros. Debemos entender los grandes relatos como una ideología eminentemente emancipatoria, que busca la creación colectiva de una utopía, una búsqueda teleológica, una finalidad, un punto final, un trayecto a seguir. El relato del cristianismo, el relato marxista, el relato del iluminismo y el relato capitalista. Para que podamos comprender en qué consisten estos grandes relatos, habíamos mencionado que son de cierto modo las grandes promesas sobre las cuales giraron y se formaron y se han solidificado todas las más grandes teorías y propuestas, ya sea organizativas, orgánicas, instructivas, políticas, religiosas, de pensamiento del siglo XIX. El relato cristiano, por ejemplo, la promesa de una salvación de todos los hombres por medio de su arrepentimiento. El relato marxista que propone la igualdad de clases. El relato iluminista que pregona y enaltece el intelectualismo proponiéndola como la solución de todos los males y hemos visto y hemos comprobado que hasta hoy día no hemos podido solucionar todas las cosas por medio de las ciencias, por medio del intelecto.
y el relato capitalista, el gran sueño americano que propone, que pregona una igualdad económica entre todas las personas humanas. Esto está muy, muy, muy lejos de ser realidad. Y tengo mis ciertas dudas de que alguna vez uno de estos grandes relatos lleguen a concretarse tal y como se pregonan en sus distintas doctrinas. Lo cierto y lo concreto es que existe un punto común entre todas ellas, una visión teleológica de la historia, es decir, un telos, una finalidad, una promesa. Busca legitimar situaciones para lograr el fin de dicho momento histórico. Michel Foucault, el hombre ha muerto. La idea de la muerte del hombre es paralela al concepto de Nietzsche de la muerte de Dios. Si ha muerto Dios, ahora muere el hombre. ¿En qué sentido muere el hombre? Esto es realmente complejo. Lo que se propone hacer Michel Foucault, y con ello el estructuralismo, es salir del sujeto. Ese sujeto que Descartes en 1637 pone ahí, en la centralidad, como un punto de partida epistemológico único. El ego cogito ergo sum, el yo pienso, el yo existo. Ese sujeto centralizado, ese sujeto que domina todo el conocimiento y toda la realidad, va a ser cuestionado por Foucault y va a decir, el sujeto no está en el centro, ni domina la realidad, ni se domina a sí mismo. El sujeto, por el contrario, expresa Foucault, pertenece a una trama histórica. Es decir, está en un lugar de la trama histórica, pero no es un sujeto constituyente de la realidad, sino que es un sujeto constituido por las relaciones de la estructura. Es decir, un ser que está totalmente en dependencia como un títere de las estructuras correspondientes a su momento histórico. Pensamiento filosófico de Michel Foucault teniendo en cuenta la obra Arqueología del Saber y Microfísica del Poder. Michel Foucault, historiador de las ideas, psicólogo, teórico social y filósofo francés, podemos resumir su pensamiento partiendo de sus principales obras ya mencionadas en los puntos anteriores. El análisis de una ciencia no es el análisis de su objeto de estudio, sino sobre lo que ella misma dice sobre su objeto de estudio, el discurso sobre sí mismo, la repetición histórica y calcada sobre el mismo discurso gastado sobre la misma. No hay hechos, expresa Foucault, hay discursos, hay expresiones que se fueron repitiendo y traspasando de generación en generación. Al fin y al cabo, el sujeto es un sujeto pasivo. De eso es lo que habla Foucault. Es un sujeto imbricado en esta trama histórica que va absorbiendo, que va recibiendo esas dosificaciones de lo que su momento histórico o lo que en su momento histórico es considerado verdad. Cuando hablamos de cualquier hecho, objeto o ciencia, estamos hablando más bien de nosotros mismos que del objeto en sí, de nuestra propia subjetividad cultural y temporal. La existencia de un discurso está determinado por un conjunto de reglas estructurales, culturales y temporales a las que pertenece el sujeto, es decir, a su contexto. El límite de lo decible, expresa Foucault, de lo que pueda ser dicho y aceptado con sentido y con verdad, es condicionado por la estructura a la que el sujeto pertenece. En la arqueología del saber, el autor analiza las condiciones que posibilitan la existencia de determinados discursos, es decir, cómo surgen, emergen, se transforman y mutan determinadas verdades respecto a determinados objetos, que en última instancia no revela el origen, el secreto o la esencia del objeto mismo, sino más bien está creando un discurso sobre ella misma. En la microfísica del poder, Foucault expresa que el poder no se detenta, no se posee, no se puede tener, no es una cosa. El poder es una relación, es decir, se puede ejercer, es algo que sucede entre dos personas. Esto surge de la crítica sobre las relaciones de poderes clásicos que daban a entender
una cierta verticalidad de alguien que se posiciona de manera jerárquica sobre otra persona, una clase sobre otra, al Estado sobre sus súbditos, a lo que el autor llamó física del poder, como si el poder pudiera ser poseído de manera jerárquica y sin la resistencia del que ocupe el nivel inferior. Sin embargo, como critica el autor, en donde hay poder hay resistencia. De ahí que para Foucault no existe esta verticalidad de poder, sino más bien una relación de poderes que reejerce tanto de arriba como abajo, como de abajo hacia arriba en el amplio entramado social. Zygmunt Bauman, la modernidad líquida, fue un sociólogo, filósofo y ensayista polaco. Es conocido por acuñar el término y desarrollar el concepto de la modernidad líquida. Bauman y la modernidad líquida de la actualidad. La fluidez como una metáfora regente de la etapa actual de la era moderna. Los líquidos, a diferencia de los sólidos, no conservan fácilmente su forma, no se fijan en el espacio ni se atan al tiempo. En tanto, los sólidos tienen una clara dimensión espacial. Los fluidos no conservan una forma durante mucho tiempo y están constantemente dispuestos al cambio. Una clara realidad que según el autor es visible en la actualidad, la carencia de solidez y estabilidad presente en todos los ámbitos de la realidad. De allí que la realidad a todo lo existente se sustenta en una liquidez cada vez más acentuada. Diferencias entre la sociedad sólida y líquida. En la sociedad sólida existe solidez, existe una estructura sólida sobre la cual se edifican los distintos esquemas de valores en las múltiples áreas del saber, de la política, de la sociedad, etc. En la sociedad líquida, más bien es temporal, es decir, no está estructurado sobre algo sólido que perdure por mucho tiempo. En la sociedad sólida existe un compromiso, un telos, una obligación entre las personas y la sociedad. En la sociedad líquida, falta de compromiso. En la sociedad sólida, la educación es para siempre, son conocimientos duraderos. En la líquida, la educación es un producto, mercantilización del conocimiento, instantáneo y desechable. Por su parte, en la sólida, tenemos una lealtad institucional, un compromiso a largo plazo. Por su parte, en la sociedad líquida, tenemos empleos de corta duración. En la sociedad sólida tenemos vínculos humanos sólidos, férreos. En la sociedad líquida tenemos vínculos por lapsos determinados, poco duraderos. En la sociedad sólida tenemos apropiación de las cosas de manera permanente. En la sociedad líquida no se busca esa permanencia, sino más bien algo breve, algo con una fecha de caducidad, algo que no dure mucho tiempo. En la sociedad sólida se busca una situación que de cierto modo pregone la vida del hombre como algo duradero por toda la vida. Por su parte, en la sociedad líquida es algo momentáneo y lo vemos en todos los aspectos, en los matrimonios, en los trabajos, en los pensamientos, en la estructuración política y social, etc.